El aire frío de octubre en Boulder, Colorado, olía a resina de pino y a la nieve que se aproximaba. El departamento del sheriff del condado se hundía en el silencio nocturno tras el cierre del turno vespertino. Las lámparas fluorescentes arrojaban sombras duras sobre las paredes del vestuario, donde 5 oficiales se quitaban los chalecos antibalas y se preparaban para un evento extraoficial del que no se hablaba en voz alta. El subjefe Marcus Reynolds, 42 años, un hombre macizo con sienes grises y la autoridad de 20 años de servicio, se abrochaba la chaqueta civil lanzando miradas cargadas de significado a sus colegas. A su lado, David Coleman, 34 años, un tipo delgado y ambicioso que se mordía las uñas en momentos de tensión, revisaba su teléfono con nerviosismo evidente. Bradley Harrison, apodado El Toro por su corpulencia y su tendencia a resolver problemas con los puños, soltaba carcajadas estruendosas que cortaban el silencio. Kyle Foster, 25 años recién cumplidos, graduado fresco de la academia, intentaba ocultar su agitación tras una desenvoltura impostada. Entre ellos estaba la oficial Kira Johnson, 28 años, afroamericana, figura atlética de corredora, ojos castaños siempre alerta. 8 meses atrás la habían transferido desde el departamento de Denver, y durante todo ese tiempo había trabajado con meticulosa paciencia para ganarse la confianza de estos 4 hombres, interpretando a la perfección el papel de una más del equipo. La noche de hoy debía ser la culminación de su plan. Mientras cerraba su casillero, Kira pensó en Jamal. Su hermano menor, 20 años, estudiante de ingeniería, con una sonrisa que iluminaba habitaciones enteras. 2 años y medio habían pasado desde aquella noche en que estos mismos hombres, Reynolds, Coleman, Harrison, Foster, lo detuvieron en un control de tráfico rutinario que terminó en una paliza mortal. El informe oficial había dicho: resistencia a la autoridad, muerte accidental durante forcejeo. Las cámaras corporales habían fallado misteriosamente. Los testigos habían sido intimidados hasta el silencio. El caso, cerrado por falta de evidencias. Los primeros 18 meses después de la muerte de Jamal, Kira los había pasado preparándose. Cursos de hacking informático bajo identidades falsas. Entrenamiento avanzado de tiro. Aprender a ser invisible mientras recopilaba información sobre el departamento de Boulder. Solo cuando estuvo lista, cuando supo exactamente qué necesitaba y cómo conseguirlo, solicitó la transferencia que la pondría cara a cara con los asesinos de su hermano. Le llevó 2 años prepararse. 2 años de duelo convertido en determinación metódica, entrenamiento físico, cursos de hacking, construcción de identidad falsa, estudiar los protocolos policiales, memorizar las jergas, aprender a disparar como ellos. Y luego, hace 8 meses, finalmente entró en el departamento de Boulder con credenciales impecables y una historia de transferencia que nadie cuestionó. Pero Kira tenía el video. Lo había conseguido de un teléfono olvidado en el lugar de los hechos, perteneciente a un transeúnte que grabó todo antes de huir aterrorizado. 7 minutos y 40 segundos que mostraban a 4 oficiales golpeando sin pausa a un joven desarmado hasta dejarle el cráneo fracturado contra el pavimento. Ahora, mientras Reynolds apoyaba su mano pesada sobre su hombro y apretaba con más fuerza de la necesaria, Kira sintió el peso reconfortante de su pistola reglamentaria oculta bajo la chaqueta. «Lista para nuestra pequeña ceremonia, Johnson». La voz de Reynolds sonaba engañosamente cordial,
pero su mirada transmitía una anticipación depredadora que helaba la sangre. «Esta noche será especial». Kira asintió, manteniendo la máscara de camaradería que había perfeccionado durante meses de simulación meticulosa. «Por supuesto, jefe, no me lo perdería por nada. La noche sería especial, desde luego. Solo que no de la manera que ellos esperaban». La tradición de las reuniones masculinas mensuales en la cabaña de casa de Reynolds existía mucho antes de que Kira apareciera en el departamento. Era un lugar sagrado de hermandad masculina, donde los oficiales podían hablar de lo que nunca entraba en los informes oficiales, donde el alcohol fluía a raudales y las reglas no escritas de las fuerzas del orden triunfaban sobre la ley misma. La cabaña se ubicaba a 45 kilómetros de Boulder, profunda en el bosque nacional, lejos de cámaras de vigilancia y miradas curiosas. Una construcción de madera de cedro oscurecida por el tiempo, con un porche torcido y una chimenea de la que en invierno brotaba humo denso. Reynolds la había comprado con dinero, cuyo origen era mejor no indagar. Kira había estado allí 2 veces antes. La primera ocasión fue relativamente inocente: cerveza, cartas, chistes groseros. La segunda vez, las insinuaciones se volvieron más explícitas, los toques más insistentes, las miradas más hambrientas. Ella comprendió que el juego entraba en una fase peligrosa, pero era demasiado tarde para retroceder. Había invertido demasiado en esta operación, fingido durante demasiado tiempo. En el vestuario, mientras los 5 caminaban hacia el estacionamiento, Kira observaba a sus objetivos con una claridad casi clínica. Reynolds, el líder carismático que transformaba brutalidad en camaradería. Coleman, el trepador nervioso que sacrificaría cualquier principio por un ascenso. Harrison, el matón que disfrutaba genuinamente causando dolor. Y Foster, el más joven, todavía con restos de idealismo que se disolvían rápidamente en el ácido de la cultura departamental. Habían pensado en Jamal después de matarlo. ¿Alguno había perdido el sueño? Lo dudaba. Para ellos había sido un martes más. Otro problema resuelto. Otra familia destrozada que no importaba porque las víctimas nunca importaban cuando tenías una placa. «La cabaña está perfecta para esta época», comentó Harrison, palmeándole la espalda con demasiada familiaridad. «Lejos de todo, privacidad total, nadie que moleste». Kira sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de octubre. La palabra privacidad en boca de Harrison sonaba como una amenaza apenas velada, pero mantuvo su sonrisa ensayada. «Suena perfecto», respondió, su voz firme, sin revelar nada del terror calculado que sentía en las entrañas, porque sabía lo que venía. Lo había intuido desde la segunda visita, cuando las bromas sobre ritos de iniciación y demostrar lealtad de verdad comenzaron a proliferar. Esta noche planeaban atacarla. Los 4. Era su forma de sellar el pacto de silencio, de asegurarse de que ella nunca hablaría de las cosas que había visto y oído. Después de esta noche, según su lógica retorcida, ella sería cómplice, atada a ellos por la vergüenza y el miedo. No tenían idea de que Kira había llegado preparada para un tipo diferente de ceremonia, una donde ella sería la sacerdotisa y ellos el sacrificio. Reynolds abrió la puerta de su pick-up negra, gesticulando con exagerada cortesía. «Las damas primero». Mientras subía al asiento trasero, Kira tocó
discretamente la pistola en su espalda. El metal frío contra su piel era la única certeza en un mundo que había dejado de tener sentido el día que enterraron a Jamal. Dos camionetas Ford escalaban por carreteras montañosas sinuosas, sus faros arrancando de la oscuridad troncos de pinos y laderas rocosas. Kira iba sentada en el asiento trasero entre Reynolds y Coleman, sus cuerpos presionándose contra ella más cerca de lo necesario. El asfalto cedió a gravilla, luego a camino destrozado, finalmente a huellas entre árboles. Con cada kilómetro de aislamiento, Kira sentía crecer algo frío y definitivo en su pecho. Ya no había vuelta atrás. Esta noche terminaría de una sola manera posible. La atmósfera era densa de intenciones no expresadas. Harrison ya bebía cerveza abiertamente. Reynolds contaba otra historia sobre una detención que hubo que corregir ligeramente en el informe. Su mano rozaba ocasionalmente el muslo de Kira, cada vez subiendo un poco más. Coleman reía nerviosamente, en momentos inapropiados, su respiración acelerada. El joven Foster, en el asiento delantero, se giraba constantemente, lanzándole a Kira miradas llenas de una mezcla de curiosidad y excitación. Después de 50 minutos de conducción tortuosa, la cabaña emergió de la oscuridad como un artefacto perdido en el tiempo. Las ventanas pequeñas no emitían luz. El porche crujía bajo los pies. Pero apenas Reynolds abrió la puerta y accionó el interruptor del generador, dentro se encendieron lámparas de queroseno y la vieja guarida cobró vida. En las paredes colgaban trofeos de caza amarillentos. Cornamentas de ciervo, una piel de oso, cabezas de depredadores congeladas en eterno rictus. En el centro se alzaba una mesa maciza de troncos sin pulir. Alrededor de ella, sillones desgastados y un sofá con los resortes hundidos. El aire olía a humo de leña, tabaco rancio y algo mohoso que llevaba décadas impregnado en las paredes. «Hogar, dulce hogar», anunció Reynolds, su voz resonando en el espacio cerrado. Encendió la chimenea con movimientos practicados, las llamas proyectando sombras danzantes que convertían los rostros de los hombres en máscaras grotescas. Kira dejó su chaqueta sobre el respaldo de una silla, asegurándose de que la pistola quedara accesible pero oculta. Sus sentidos estaban hiperalertas, cada músculo preparado. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente durante los últimos 8 meses. Cada escenario, cada posible reacción, cada ángulo de tiro. Harrison sacó una hielera llena de cervezas. Foster encendió música country en un viejo reproductor. Coleman se desplomó en el sofá con un suspiro exagerado. Todo parecía rutinario, casi inocente, si no fuera por la corriente subterránea de anticipación sexual que electrificaba el aire. Reynolds le ofreció una cerveza a Kira. Sus dedos rozaron los de ella, intencionalmente. «Relájate, Johnson. Esta noche vas a conocer lo que significa ser realmente parte del equipo». Ella tomó la botella, la levantó en un brindis falso. Por el equipo. Los 4 hombres chocaron sus botellas contra la de ella. Y en ese momento, Kira reconoció lo que siempre había estado allí. No eran oficiales de la ley. Eran depredadores con licencia para cazar. Y esta noche, creían que ella era la presa. Pero los depredadores, pensó Kira mientras bebía un sorbo pequeño y calculado, nunca esperan que la presa tenga colmillos más afilados que los suyos. El reloj sobre la chimenea marcaba las 10:47 de la noche. Dentro de unas horas, cuando el primer rayo de sol atravesara las ventanas polvorientas de esta cabaña maldita,
4 hombres estarían muertos, y ella, finalmente, habría pagado la deuda que debía a la memoria de su hermano. La espera había terminado. La justicia, su versión primitiva, sangrienta e irrevocable de justicia, estaba a punto de cumplirse. Punto Dix. Las primeras 2 horas transcurrieron en el ritual habitual. Los hombres abrían cervezas, contaban historias, presumían de hazañas que jamás entrarían en protocolos oficiales. Coleman compartía su metodología para fabricar evidencias en casos de narcóticos. Harrison describía cómo enseñaba modales a un adolescente latino que había olvidado mostrar el debido respeto a un oficial de la ley. Foster, aunque el más joven, ya había adoptado la ética de sus colegas mayores. El sistema devoraba idealistas y escupía cínicos. Reynolds era el director de esta orquesta de impunidad. Su voz profunda marcaba el tono. Su mirada volvía constantemente a Kira. Ella bebía poco, reía en los momentos correctos, asentía, fingiendo admiración por su profesionalismo. Pero el cronómetro interno sonaba cada vez más fuerte. Sabía hacia dónde se dirigían. Lo sabía por las miradas, por cómo cambiaba la atmósfera con cada botella vacía, por cómo se acortaba la distancia entre sus cuerpos y el suyo propio. ¿Sabes qué es lo mejor de este trabajo? Reynolds se inclinó hacia ella, su aliento cargado de alcohol y algo más oscuro. El poder real, no el que escriben en los libros de la academia. Poder de verdad. ¿Y cuál es ese poder? Kira mantuvo su tono casual, aunque su corazón martilleaba contra las costillas. El poder de decidir. Intervino Coleman, sus ojos brillaban con una excitación enfermiza. ¿Quién tiene razón? ¿Quién miente? ¿Quién se va a casa y quién va a la cárcel? ¿O al cementerio? Harrison soltó una carcajada brutal. ¿O quién aprende la lección de su vida sin que nadie se entere nunca? Foster permanecía más callado, pero Kira notó cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo evitaba mirarla directamente. Nerviosismo. ¿Dudas de último momento? No importaba. Él había estado allí aquella noche con Jamal. Había sostenido a su hermano mientras los otros golpeaban. En el video, su rostro estaba perfectamente visible. Cerca de las 2 de la madrugada, la máscara comenzó a caer. Reynolds se acercó más, su mano sobre el hombro de ella, luego deslizándose hacia la cintura. «Sabes, Kira, realmente te has convertido en parte del equipo, y nuestro equipo tiene sus tradiciones especiales. Una forma de demostrar lealtad de verdad». Sus dedos apretaron con más fuerza. Los otros hombres se levantaron de sus asientos, formando un círculo cerrado alrededor de ella. Coleman se movió hacia la puerta, preparándose para cerrarla con llave. Harrison extendió la mano hacia el cinturón de los jeans de Kira, pero no llegó a tocarla. En ese preciso instante, Kira se apartó bruscamente, sacó el teléfono de su bolsillo y simultáneamente extrajo su pistola. Sobre la mesa su voz era fría como el hielo. El cañón no tembló ni un milímetro. Los hombres se congelaron, incapaces de creer lo que sucedía. La confusión en sus rostros habría sido cómica si no fuera por la gravedad del momento. «Antes de que intenten algo», continuó Kira,
colocando el teléfono sobre la mesa y presionando el botón de reproducción sin apartar el arma de ellos. «Miren esto». La pantalla cobró vida con un video que cambiaría todo para siempre. La imagen era granulada, pero inconfundible. Una calle mal iluminada en Denver, 23 de marzo de 2023, 11:34 de la noche según la marca de tiempo. Un Honda Civic azul, 4 oficiales, y Jamal Johnson saliendo con las manos levantadas. El silencio en la cabaña era absoluto mientras la voz de Reynolds en el video gritaba órdenes. Kira observó cómo el color desaparecía de los rostros de los 4 hombres al verse a sí mismos. Coleman arrastrando, Harrison golpeando, Foster sujetando, Reynolds descargando su porra una y otra vez, hasta que el joven dejó de moverse. 7 minutos y 40 segundos que documentaban un asesinato. Cuando el video terminó, el único sonido era el crepitar del fuego y la respiración trabajosa de 4 hombres confrontando el fantasma de su crimen más oscuro. Ese caso se cerró, tartamudeó Coleman, su voz apenas un susurro. No había evidencias. Las cámaras corporales fallaron misteriosamente, completó Kira con frialdad quirúrgica. Sí, eso decía el informe. Pero un transeúnte lo grabó todo desde la ventana de su apartamento. Y luego tuvo tanto miedo que huyó de la ciudad sin denunciar. Dejó su teléfono. Y yo lo encontré. Reynolds recuperó algo de su compostura, aunque el terror puro seguía grabado en sus facciones. Johnson, Kira, podemos resolver esto. Hay formas. ¿Resolver? La risa de Kira sonó hueca, carente de humor. ¿Cómo resolvieron el asesinato de Jamal? Él era mi hermano. Pedazos de mierda. Mi hermano menor. Tenía 20 años. Iba a graduarse de ingeniería en mayo. Tenía novia. Tenía futuro. Y ustedes lo mataron como si fuera basura en la calle. La última palabra salió como un siseo venenoso. Harrison hizo un movimiento casi imperceptible, calculando distancias, pero Kira reajustó su postura y el cañón de la pistola se clavó directamente en su frente. «Inténtalo», dijo con una calma que helaba más que cualquier grito. «Dame una excusa». Foster, el más joven, comenzó a llorar. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas mientras miraba sus propias manos como si las viera por primera vez. «Yo no quería». Reynolds dijo que el tipo había ido a por su arma. «Yo solo». «Dios, yo solo seguí órdenes». «Jamal no tenía arma», cortó Kira. «Lo registraron después. Nada, ni un cuchillo. Ni siquiera llevaba efectivo. Pero eso no importó, ¿verdad? Porque era negro, porque era de noche, porque podían». Reynolds intentó recuperar su tono autoritario. «Escucha, sé que estás molesta, pero esto no va a...» «¿Molesta?» Kira rió de nuevo, y el sonido era el de algo roto irreparablemente. «No estoy molesta, Marcus. Estoy en paz. Por primera vez en 2 años y medio, estoy completamente en paz. Porque finalmente sé exactamente qué voy a hacer». Coleman miraba frenéticamente hacia la puerta, la ventana, buscando una salida que no existía. «Hay cámaras en el bosque. Patrullas. No puedes». «No hay nada», respondió Kira, con una sonrisa sin alegría. «Estamos a kilómetros de la civilización. Ustedes eligieron este lugar precisamente por eso. Privacidad total. ¿Recuerdan? Nadie que moleste». Usó las palabras exactas que Harrison había pronunciado horas antes, y vio cómo el reconocimiento atravesaba su rostro como un cuchillo.
Ahora, continuó Kira, su voz convirtiéndose en acero puro, van a hacer exactamente lo que les diga, despacio, sin movimientos bruscos, porque esta noche va a ser muy, muy larga para ustedes. Y créanme cuando les digo que para cuando termine, van a entender perfectamente lo que sintió Jamal en sus últimos minutos de vida. El reloj marcaba las 2:23 de la mañana. El amanecer estaba aún a horas de distancia, y la venganza acababa de comenzar. Kira los obligó a desnudarse completamente. Cada prenda de ropa fue una humillación, un despojamiento de la autoridad que habían usado como arma durante años. 4 hombres corpulentos, armados, entrenados, reducidos a carne vulnerable por una mujer de 1,60 m, con un arma y una determinación que quemaba más caliente que el infierno. Las manos detrás, ordenó, lanzándoles bridas de plástico, las mismas que ellos usaban para esposar a sospechosos. Átense mutuamente. Reynolds, empieza con Coleman. Los dedos de Reynolds temblaban mientras apretaba las bridas alrededor de las muñecas de Coleman. Cada clic del plástico cerrándose sonaba como un disparo en el silencio denso. «Más fuerte», exigió Kira. «Quiero ver las marcas». Cuando los 4 estuvieron inmovilizados, los hizo sentarse en el suelo frío de madera, sus espaldas contra la pared, expuestos y vulnerables. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre sus cuerpos, convirtiendo la escena en algo primordial, casi ritual. Kira arrastró una silla, se sentó frente a ellos con la pistola apoyada casualmente sobre su regazo. Sacó un segundo teléfono, uno que ellos no conocían, y lo colocó sobre la mesa, grabando. «Esta es mi confesión», comenzó, mirando directamente a la cámara. «Mi nombre es Kira Michelle Johnson. Hoy es 28 de octubre de 2025, aproximadamente las 3 de la madrugada. Los hombres que ven detrás de mí son el subjefe Marcus Reynolds, el subjefe David Coleman, el subjefe Bradley Harrison y el oficial Kyle Foster, del departamento del sheriff del condado de Boulder. El 23 de marzo de 2023, estos 4 hombres asesinaron a mi hermano, Jamal Marcus Johnson, de 20 años de edad, durante una detención de tráfico injustificada. Su voz era firme, casi clínica, como si estuviera dando testimonio en un tribunal. Pasé 8 meses infiltrándome en su departamento, ganando su confianza, documentando sus crímenes. Esta noche me trajeron a este lugar remoto con la intención de agredirme como parte de un rito de iniciación. En su lugar, los confronté con evidencia de su crimen. Pausó, la emoción finalmente agrietando su fachada. Lo que voy a hacer ahora no está justificado por ninguna ley. Lo sé. Soy policía. Conozco la diferencia entre justicia y venganza. Pero el sistema falló a Jamal. El sistema los protegió a ustedes. Así que esta noche, yo soy el sistema. Harrison intentó hablar, su voz rasposa. Por favor, tengo hijos. Mi esposa. Jamal tenía una madre, cortó Kira, y por primera vez su voz se quebró. Tenía un padre. Me tenía a mí. ¿Pensaron en eso cuando lo mataban? ¿Pensaron en su familia cuando borraban las evidencias? Las siguientes horas fueron un descenso al infierno psicológico. Kira no los torturó físicamente. No necesitaba hacerlo. En cambio, los obligó a revivir cada detalle de aquella noche. Los hizo describir, uno por uno, exactamente qué habían hecho, qué habían sentido,
qué habían pensado mientras golpeaban a un joven desarmado hasta la muerte. Coleman lloró abiertamente, sollozos patéticos de un hombre que finalmente enfrenta consecuencias. Foster vomitó violentamente, su cuerpo rechazando físicamente lo que su mente se veía forzada a recordar. El joven oficial temblaba incontrolablemente, murmurando entre arcadas: «Yo no quería. Yo solo tenía 6 meses en el trabajo». Reynolds dijo que si no participaba, me destruiría la carrera. Dios, yo admiraba a ese chico. Tenía mi edad. Sus palabras se quebraban entre lágrimas y bilis, la fachada del policía duro, completamente desintegrada. Harrison intentó mantener su bravuconería hasta que Kira reprodujo el video una vez más, haciendo zoom en el momento exacto en que el cráneo de Jamal se fracturaba bajo la porra de Reynolds. Incluso el toro apartó la mirada, algo dentro de él finalmente roto. «Miren», ordenó, forzándolos a mantener los ojos abiertos. «Mírenlo. Quiero que vean su cara. Quiero que recuerden que era una persona real, con sueños, con gente que lo amaba». Reynolds, el último en quebrarse, finalmente susurró: «Lo siento. Dios, lo siento mucho». «No», respondió Kira con una calma aterradora. «No lo sienten. Sienten miedo porque los atrapé. Sienten terror porque ahora son ustedes los indefensos. Pero no sienten remordimiento real por Jamal. Si salieran de aquí, volverían a hacerlo. Tal vez no un asesinato, pero sí algo. Porque es lo que son, depredadores con placas». El cielo exterior comenzaba a aclararse imperceptiblemente cuando Kira se puso de pie, estirando músculos entumecidos. Los 4 hombres la observaron con ojos inyectados en sangre, agotados por horas de terror y humillación. «Casi amanece», anunció, su voz extrañamente serena. «Jamal murió al amanecer. Parece apropiado». Foster comenzó a suplicar, palabras incoherentes mezcladas con sollozos. Coleman rezaba en voz baja. Harrison simplemente miraba al vacío, algo en él ya roto más allá de la reparación. Reynolds, sin embargo, la miraba fijamente, y en sus ojos Kira vio algo que no esperaba: aceptación. «Hazlo rápido», dijo el subjefe con voz ronca. «Es lo único que te pido. Hazlo rápido». Kira asintió lentamente. Verificó el cargador de su pistola. 15 balas. Solo necesitaba 4. «Una cosa más», dijo, extrayendo una memoria USB de su bolsillo y colocándola sobre la mesa junto al teléfono, grabando. «Esta unidad contiene acceso a un archivo encriptado, cientos de videos de crímenes cometidos por oficiales de su departamento durante los últimos 16 años. Palizas, torturas, extorsiones, abusos sexuales, asesinatos. Los recolecté durante estos meses de infiltración, contraseñas incluidas. Considérenlo mi testamento». Se posicionó frente a ellos, su silueta recortada contra las primeras luces grises del amanecer que se filtraban por las ventanas sucias. «Por Jamal», susurró, y comenzó. El primer disparo resonó como un trueno. Kyle Foster se desplomó, sus ojos congelados en incredulidad absoluta. Kira observó cómo la vida se apagaba en su mirada, esperando sentir algo. Triunfo. Horror, alivio, pero solo encontró un vacío frío. No era satisfacción. Era la ausencia de todo sentimiento humano, como si parte de su alma se hubiera desconectado para permitirle hacer lo imposible. Coleman comenzó a gritar, un sonido agudo y desesperado. El segundo disparo lo silenció a media súplica. Su cuerpo se sacudió una vez antes de quedar inmóvil,
la sangre formando un charco que se expandía sobre la madera antigua. Harrison, el toro que presumía de su brutalidad, intentó levantarse a pesar de las ataduras, impulsándose con las piernas en un último intento de huir. El tercer disparo lo detuvo en seco. Cayó hacia adelante con un golpe sordo. Su masa corpulenta estremeció el piso. 3 hombres muertos en menos de 20 segundos. El silencio que siguió era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el zumbido distante del generador afuera. Quedaba Reynolds. El subjefe no suplicó ni lloró. La miraba directamente, y en sus ojos había algo extraño, no terror, sino una especie de aceptación filosófica, como si finalmente comprendiera que el universo tenía su propia forma brutal de equilibrar las cuentas. «Lo maté yo», dijo con voz ronca, pero firme. Coleman, Harrison, Foster, solo seguían órdenes. La decisión fue mía. El golpe fatal contra tu hermano fue mío. Si vas a odiar a alguien, odíame a mí. Kira inclinó la cabeza, estudiándolo. Parte de ella quería que suplicara, que rompiera como los otros, pero esta dignidad final, por retorcida que fuera, era casi respetable. Tienes razón. Fuiste tú, respondió. Pero ellos eligieron seguirte, eligieron encubrirte. Cada día durante 2 años y medio eligieron el silencio. Esa elección los condenó tanto como tus golpes condenaron a Jamel. ¿Y tu elección? Reynolds sostuvo su mirada. ¿Qué te condena a ti? La pregunta flotó en el aire denso de muerte y humo de pólvora. Kira sintió algo moverse en su pecho, una grieta en la armadura de certeza que había construido durante meses de planificación. Me condena a vivir en un mundo donde esto era necesario. Respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Pero lo acepto. Acepto la condena. Acepto el infierno que me espera, porque Jamal está vengado. Y eso es lo único que importa ahora. Levantó la pistola una última vez. Reynolds cerró los ojos lentamente, como si se preparara para dormir. «Por Jamal», susurró Kira. El cuarto disparo sonó diferente a los otros, más definitivo, más final. El eco resonó en las paredes de la cabaña antes de desvanecerse en la nada. Marcus Reynolds se desplomó hacia un lado, su sangre mezclándose con la de sus compañeros en el suelo. 4 hombres muertos. 4 deudas saldadas. Kira bajó el arma, sus manos perfectamente firmes. No temblaban, no sudaban. Era como si pertenecieran a otra persona. Miró alrededor de la cabaña. Los cuerpos dispuestos en fila, la sangre que empapaba la madera, el teléfono todavía grabando, la memoria USB sobre la mesa brillando a la primera luz del amanecer. Con movimientos precisos, limpió sus huellas de todas las superficies que había tocado, excepto del teléfono y la memoria. Esos debían encontrarlos. Se puso guantes, verificó la escena una última vez. Todo estaba en su lugar. Colocó una nota manuscrita junto a las evidencias. Maté a 4. Pero el sistema mató a cientos. Aquí está la prueba. Salió al frío cortante del amanecer. El bosque estaba en silencio, solo el susurro de los pinos en la brisa y el canto lejano de un pájaro saludando un nuevo día que estos 4 hombres nunca verían. El cielo se teñía de rosa y oro sobre las montañas distantes. Caminó 3 kilómetros por el sendero helado hasta donde había escondido su jeep de escape. Dentro había una mochila con todo lo necesario para desaparecer. Documentos falsos, efectivo, ropa nueva, una identidad completamente diferente. Mientras conducía hacia el sur, alejándose de Colorado, de su vida,
de todo lo que había sido, miró una última vez por el espejo retrovisor. El humo de la chimenea todavía se elevaba entre los árboles, una columna gris contra el cielo rosado. «Descansa, Jamal, ya está hecho», susurró. Pero, incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que nada estaba realmente terminado. La venganza había sido ejecutada, pero el precio aún estaba por cobrarse. Y ese precio, sospechaba, se cobraría gota a gota, noche tras noche, durante el resto de su vida. El guardabosques, Thomas McGregor, encontró los cuerpos a las 9:17 de la mañana del 29 de octubre. Había notado algo extraño desde la noche anterior. El generador de la cabaña de Reynolds llevaba funcionando más de 24 horas sin parar, quemando combustible sin sentido. Marcus era un hombre meticuloso, casi obsesivo con los detalles. Jamás desperdiciaría recursos así. Cuando su camioneta se detuvo frente a la cabaña, lo primero que notó fue el silencio. Ningún movimiento, ningún sonido humano. Solo el zumbido constante del generador y el crepitar moribundo del fuego en la chimenea. La puerta estaba entreabierta. Una corriente de aire frío salía del interior. «¿Marcus? ¿Todo bien ahí dentro?» El silencio fue su única respuesta. Empujó la puerta con cautela, su mano moviéndose instintivamente hacia el spray antiosos en su cinturón. Lo que vio al entrar le robó el aire de los pulmones y se grabó en su mente para siempre. 4 cuerpos desnudos dispuestos en fila perfecta. 4 hombres que había conocido, con quienes había compartido cervezas en barbacoas del departamento. Muñecas atadas con bridas plásticas. Agujeros de bala limpios, precisos, ejecutados con frialdad profesional. Sangre seca formando charcos oscuros sobre la madera antigua. El olor metálico de la muerte mezclado con humo de leña y algo más amargo. Thomas retrocedió tambaleándose, su estómago revolviéndose violentamente. Logró salir al porche antes de vomitar. Con manos temblorosas sacó su radio. «¿Veis? Aquí guardabosques McGregor. Necesito... Dios mío, necesito al sheriff inmediatamente. Y al forense. 4 cadáveres en la cabaña de Reynolds. Parece una ejecución». La sheriff del condado de Boulder, Sarah Mitchell, 53 años, cabello gris acero cortado militarmente corto, llegó al lugar del crimen 42 minutos después, con un equipo completo de criminalística. 2 décadas en aplicación de la ley, 10 años como sheriff electa. Creía que había visto todo lo que el mal humano podía ofrecer. Se equivocaba. La escena era perturbadoramente meticulosa. Los cuerpos colocados con precisión casi ritual. Ningún signo de lucha más allá del momento inicial de sometimiento. Y sobre la mesa de troncos, un teléfono celular reproduciendo en bucle infinito un video que Sarah reconoció con un escalofrío helado. El caso Johnson, archivado hacía 2 años por insuficiencia de pruebas. «Dios santo», murmuró la detective Elena Rodríguez, veterana de 38 años. «¿Es ese?» El caso donde las cámaras corporales fallaron misteriosamente. Sarah sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El video mostraba con claridad brutal lo que el informe oficial había ocultado. El doctor Robert Chen, jefe de criminalística, trabajaba la escena con eficiencia clínica que contrastaba con la horror de lo que documentaba. Casquillos de 9 milímetros. Consistente con armamento reglamentario estándar. Huellas de botas policiales. Residuos de pólvora indican distancia de menos de 1 metro. Ejecución profesional a quemarropa. 4 disparos, 4 víctimas, 0 fallos. Quien hizo esto tiene entrenamiento.
¿Tiradora? Sarah captó el género específico. Chen señaló una botella de cerveza sobre la mesa. Huellas dactilares parciales, manos pequeñas, patrones consistentes con morfología femenina. ¿Y hay algo más que debe ver, sheriff? La guió hacia la mesa. Junto al teléfono había una memoria USB y una nota manuscrita con letra femenina clara, firme, sin temblor alguno. Maté a 4. Pero el sistema mató a cientos. Aquí está la prueba. Sarah conectó la memoria a su laptop protegida. Siguió las contraseñas incluidas en un archivo de texto. Lo que apareció en pantalla hizo que se le helara la sangre. 418 archivos de video, organizados con precisión obsesiva por fecha, ubicación geográfica y nombres de oficiales involucrados. 16 años de brutalidad policial sistemática, documentada, archivada. Palizas, torturas, abusos sexuales, plantado de evidencias, extorsiones. Abrió uno al azar. Reynolds y Coleman, golpeando a un hombre esposado en un callejón mientras reían. Otro. Harrison cometiendo un abuso grave contra una detenida. Otro más. Foster plantando una bolsa de cocaína en el coche de un adolescente latino. Año tras año tras año de crímenes encubiertos. ¿Quién recopiló todo esto? Susurró Elena, observando por encima del hombro de Sarah. Sarah cruzó los datos biométricos de las huellas parciales con la base interna del departamento. Un nombre apareció. Oficial Kira Michelle Johnson, 28 años, transferida desde Denver, 8 meses atrás. Una búsqueda más profunda reveló la conexión que lo explicaba todo. Hermana menor de Kamal Marcus Johnson, fallecido el 23 de marzo de 2023 durante detención policial. Caso archivado. Sin cargos presentados contra ningún oficial. Infiltración, dijo Sarah, las piezas encajando con terrible claridad. Pasó 8 meses infiltrándose, ganando confianza, recopilando evidencias. Esto no fue pasional. Fue una operación de inteligencia planificada con precisión militar. Y los trajo aquí sabiendo exactamente qué intentarían hacerle, añadió Elena con un escalofrío involuntario. Sarah cerró los ojos. 4 de sus oficiales muertos, 4 asesinos ejecutados, cientos de víctimas documentadas, un sistema podrido desde sus cimientos, y en el centro, una mujer que había elegido la venganza cuando la justicia institucional le había fallado completamente. Emitan orden de búsqueda nacional para Kira Johnson, ordenó con voz firme. Armada y extremadamente peligrosa. Pero incluso mientras daba las órdenes, Sarah sabía una verdad terrible. Parte de ella no quería que encontraran a Kira Johnson, porque la mujer que había hecho esto no era una criminal común. Era el producto inevitable de un sistema que había traicionado su propio propósito. El agente especial del FBI, Daniel Ortega, 39 años, experto en cibercrimen con doctorado del MIT, llegó al tercer día de investigación. Era un hombre de pocas palabras y muchas respuestas, que veía patrones donde otros solo encontraban caos digital. Le tomó menos de 6 horas penetrar los sistemas de seguridad de los teléfonos de las 4 víctimas. Lo que encontró confirmó los peores temores de Sarah Mitchell. Esto era exponencialmente más grande que 4 oficiales corruptos. Los mensajes en una aplicación encriptada de grado militar revelaban toda una red de complicidad. Conversaciones explícitas sobre cómo limpiar evidencias comprometedoras, listas detalladas de ciudadanos marcados como problemáticos, comentarios cínicos y deshumanizadores sobre víctimas de brutalidad policial.
Los datos GPS de sus vehículos mostraban reuniones mensuales en la cabaña durante los últimos 3 años, un ritual de impunidad que había operado sin interrupción. Las transacciones bancarias contaban otra historia siniestra. Depósitos regulares de figuras criminales locales, pagos encubiertos a cambio de evidencias extraviadas y testimonios alterados. Un sistema dentro del sistema, operando con la eficiencia de una corporación criminal. Pero el verdadero tesoro, o pesadilla, dependiendo de la perspectiva, era el archivo en la nube que Kira había dejado como testamento. Ortega dedicó 2 días completos a revisar el contenido. Los 418 videos no eran todos del departamento de Boulder. Kira había ejecutado una operación de inteligencia digna de agencias federales, hackeo sistemático de servidores departamentales, copia de archivos borrados, infiltración de redes de 3 condados diferentes. Había recuperado videos que oficialmente no existían, reconstruido evidencias que habían sido destruidas, documentado un patrón de criminalidad que abarcaba casi 2 décadas. Esto es extraordinario desde el punto de vista técnico, admitió Ortega en la reunión de actualización con Sara, su voz profesional, sin poder ocultar cierto asombro involuntario. Nivel de sofisticación muy alto. Encriptación de grado militar, múltiples capas de seguridad redundante, sistemas de respaldo distribuidos. Ella sabía que la encontrarían eventualmente, pero se aseguró de que la evidencia fuera absolutamente intocable e indestructible. ¿Podemos rastrearla?, preguntó Sara, aunque ya intuía la respuesta. Ya está fuera del país, respondió Ortega con la certeza de quien ha visto este patrón antes. Su vehículo de servicio fue localizado abandonado cerca de la frontera con Nuevo México, GPS desactivado profesionalmente. De ahí, casi con certeza cruzó a México utilizando documentación falsa de alta calidad. Alguien con sus habilidades técnicas puede crear identidades completamente nuevas, historiales financieros fabricados, rastros digitales falsos. Si planeó esta operación durante 8 meses, tuvo tiempo más que suficiente para preparar múltiples rutas de escape y identidades de respaldo. Ortega hizo una pausa, sus dedos tamboreando sobre la mesa. ¿Hay algo más que debe saber, Sheriff? Los metadatos de los archivos muestran que ella comenzó a recopilar evidencias casi 2 años antes de infiltrarse en Boulder. Primero pasó tiempo aprendiendo, entrenándose, construyendo las herramientas que necesitaría. Esto no fue venganza impulsiva. Fue una campaña de años. Sara se frotó las sienes, sintiendo el peso aplastante de la situación. ¿Y el archivo? ¿Qué hacemos con toda esa evidencia? Esa es una pregunta política y legal, no técnica, respondió Ortega con cuidado. Pero le diré esto como profesional. Cada video tiene marcas de tiempo verificables, geolocalización precisa, nombres identificables de participantes. Es evidencia admisible en cualquier corte del país. Si esto sale a la luz pública... No necesitó completar la frase. Ambos entendían las implicaciones. Si este archivo se filtraba, cuando se filtrara, porque secretos de esta magnitud nunca permanecen enterrados, desataría un terremoto que destruiría no solo al departamento de Boulder, sino que sacudiría los cimientos de los departamentos policiales en todo el estado, quizás más allá. Sara tomó la decisión más difícil de su carrera, sabiendo que definiría su legado. Contacta directamente al fiscal general del estado, sin intermediarios, sin cadena de mando. Esto es demasiado grande para que cualquier departamento local lo maneje. Esa noche, sola en su oficina mientras el edificio dormía,
Sarah reprodujo el video del asesinato de Jamal Johnson una vez más, obligándose a ver cada segundo, cada golpe, cada mentira que siguió. Vio a 4 hombres bajo su mando, hombres en quienes había confiado, golpear hasta la muerte a un joven desarmado cuyo único delito había sido existir en el lugar equivocado con el color de piel equivocado. Vio la mentira sistemática que siguió, el encubrimiento institucional, el fracaso de cada mecanismo diseñado específicamente para prevenir exactamente esto, y comprendió con una claridad que la aterrorizó profundamente por qué Kira Johnson había hecho lo que hizo. El sistema había fallado, completamente, absolutamente, imperdonablemente. Y cuando los sistemas diseñados para proteger se convierten en máquinas de opresión, la gente encuentra sus propias formas de justicia, por brutales que sean. 3 días después, la periodista investigadora Ashley Torres del Denver Post recibió un paquete anónimo conteniendo una copia completa del archivo de Kira. Nunca se determinó cómo salió de custodia policial protegida. Lo que sí se supo fue que una vez que su artículo La pared azul de sangre, evidencia expone décadas de brutalidad policial sistemática, fue publicado, no hubo fuerza en el mundo capaz de detener el tsunami de consecuencias que siguió. La filtración ocurrió al 6º día. El artículo de Ashley Torres en el Denver Post explotó como una bomba nuclear en el panorama mediático. En 24 horas, el archivo completo circulaba por Internet. Los videos se volvieron virales. Las protestas estallaron en Denver, Boulder, Colorado Springs. El gobernador de Colorado anunció una comisión independiente para investigar todos los casos de brutalidad policial de las últimas 2 décadas. El fiscal general del estado asumió personalmente la supervisión del departamento de Boulder. 16 oficiales fueron arrestados, 19 despedidos, 3 jueces suspendidos por encubrir evidencias. El FBI abrió 12 investigaciones criminales federales por tortura, violación de derechos civiles y homicidio. Entre las víctimas documentadas en el archivo de Kira estaba María González, madre de 3 hijos, agredida sexualmente en una celda en 2019 por Harrison después de una detención por exceso de velocidad. El video mostraba todo. También estaba Robert Chen, de 16 años, a quien Foster había plantado drogas en 2024 para cumplir su cuota de arrestos. El adolescente había pasado 8 meses en detención juvenil por un crimen que nunca cometió. Y Daniel Watkins, veterano de guerra con PTSD, golpeado hasta quedar en coma por Coleman durante una crisis mental. Había muerto 3 semanas después sin recuperar la conciencia. Cada video tenía un nombre. Cada nombre, una familia destrozada. La familia Johnson recibió disculpas oficiales del Estado y $5 millones en compensación. El padre de Kira apareció en una conferencia de prensa. Su rostro, una máscara petrificada de dolor. Perdí a mi hijo. Ahora perdí a mi hija. Pero si su sacrificio cambia el sistema, entonces no murieron en vano. La opinión pública se dividió brutalmente. Organizaciones de derechos civiles declararon a Kira heroína, símbolo de la lucha contra la impunidad policial. Los sindicatos de policía exigían la pena de muerte para la asesina uniformada. Movimientos feministas la veían como víctima de violencia sistemática forzada a defenderse. Medios conservadores gritaban sobre el triunfo de la anarquía. Sociólogos escribían tesis sobre la crisis de confianza institucional. Pero Kira Johnson había desaparecido como humo en el viento, dejando solo preguntas sin respuesta. El pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el estado mexicano de Guanajuato, recibió a su nueva residente sin preguntas. Una mujer de cabello decolorado por el sol, piel bronceada y ojos tranquilos trabajaba como profesora de inglés en la escuela local. Se llamaba María Hernández. Hablaba español fluido,
asistía a misa los domingos, ayudaba en el refugio de animales. Nadie reconocía en ella el rostro que durante meses había saturado las noticias estadounidenses. Kira, o la mujer que había sido Kira, despertaba cada mañana antes del amanecer. Subía al tejado de su pequeña casa y observaba el sol emerger sobre las iglesias coloniales, pintando el cielo de oro y púrpura. Cada amanecer la devolvía a aquella cabaña en las montañas de Colorado, a 4 disparos que habían cambiado su vida para siempre. No sentía arrepentimiento. El sistema había traicionado a su familia y ella había encontrado su propia versión de justicia, primitiva, sangrienta, definitiva. Pero la justicia comprada al precio de 4 vidas no trajo alivio, solo vacío. Por las noches soñaba con rostros, a veces los de los hombres en sus últimos segundos. Más frecuentemente el de Jamal, sonriente, 20 años, con sueños en los ojos. En el bolsillo de sus jeans desgastados llevaba una foto laminada de su hermano en la graduación. El único vínculo con la vida anterior. Una mañana recibió una carta sin remitente. Dentro, un recorte de periódico sobre la reforma del sistema policial de Colorado. Nuevos protocolos de uso de fuerza. Comisiones independientes. Consecuencias reales. En el margen, con la letra de su padre, cambiaste el mundo, hija. Espero que hayas encontrado paz. Kira quemó la carta en el fregadero y lavó las cenizas. El pasado debía permanecer en el pasado. El sol mexicano ascendía sobre los tejados de terracota roja, ardiente e indiferente a los dramas humanos. En algún lugar de Colorado nevado, el sistema sanaba sus heridas, pero Kira conocía la verdad. Algunos sistemas no pueden repararse desde dentro, solo pueden romperse, incluso si el precio es tu propia alma. Bajó del tejado, se preparó café, revisó las tareas de sus estudiantes. María Hernández tenía una vida por vivir. Kira Johnson había muerto en una cabaña de las montañas rocosas junto con 4 hombres que habían olvidado que la justicia, ignorada durante demasiado tiempo, siempre encuentra su camino de regreso. Aunque ese camino esté pavimentado con sangre. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.